Hola a todos, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este video programa en el cual vamos a continuar con el tema Pegasus. Por cuestiones de tiempo y momento vamos también por el número de notas. Vamos a usar este formato que no es nuevo. Y recuerden que todo lo que se exhibe en videos, damas y caballeros, está en el blog. Y recuerden que la función del Dragonario es la de la redifusión. Y bueno, ya una vez dicho esto, vamos a iniciar con este asunto del software Pegasus. Disculpen si acerco mucho esto. Recuerden que estoy bien ciego. Me agrada salir, no por amor de las cámaras, sino para dar una expresión personal a esto. Y creo que si Rui y yo llegáramos a conocernos, hay algo que me criticaría: la panza. Sí estoy engordando. Y vamos con esta primera nota que se titula 5 claves para entender el uso del espionaje a periodistas con el software Pegasus. Bueno, sí. Y pues, esto se extrajo de Animal Político, su autor es Arturo Ángel, y se redifunde como gran parte del material en este blog del Dragonario. Y vamos con la información. Un programa diseñado para espiar terroristas y amenazas a la seguridad nacional se utiliza en México para intervenir en comunicaciones privadas de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, reveló un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times. La Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, en colaboración con Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá, documentó que no se trata de casos aislados y que el programa utilizado para el espionaje es de venta exclusiva para gobiernos. Los resultados se encuentran en el informe denominado El Gobierno Espía. El investigador de Citizen Lab, John Scott Railton, advirtió que es un hecho de espionaje sin precedentes en el mundo. Y vamos a iniciar esto con ¿cómo funciona el programa espía? En el programa no abarcamos esto porque no había mucha información, solo se había mencionado cómo se había descubierto este software y contra quiénes se usaban y quién lo compró. Ahora vamos a ver algunas de estas claves. ¿Cómo funciona el programa espía? De acuerdo con el reportaje del The New York Times y la investigación técnica hecha en Canadá y México, se utilizó el software Pegasus clasificado como un malware, un programa informático con fines maliciosos dirigidos a teléfonos inteligentes. Se propaga a través de mensajes SMS que contienen un vínculo. Si es activado por el usuario, conecta el sistema operativo del teléfono con un servidor que descarga el programa espía en el dispositivo. Una vez instalado el programa, atacante gana acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes y correos electrónicos. También puede usar sin que el propietario lo sepa el micrófono y la cámara del dispositivo en todo momento. Bueno, con este programa ya se acabó las rutinas. Bueno, si se usara para lo que fue diseñado realmente, para espiar
a criminales y a terroristas, ya se acabó en cierto modo las rutinas de vigilancia de las fuerzas de seguridad. Este software lo hace de manera más sencilla. Nada más es necesario una persona o igual una máquina que registre todo. Lo que hace el programa es convertir el teléfono de la persona en una auténtica máquina de espionaje, dijo Luis Fernando Garcés, director de la R3T. Y bueno, ahora vamos con otro meollo. México es el principal cliente. El diseño y comercialización del programa Pegasus es responsabilidad de la empresa israelí NSO Group Technologies, dedicada a la fabricación de tecnología de intrusión de comunicaciones. En mi opinión, damas y caballeros, estas empresas deben estar estrictamente reguladas, totalmente supervisadas, porque estos softwares se pueden considerar armas. Y hemos visto que son armas muy peligrosas. La empresa exclusivamente vende este tipo de tecnologías a los gobiernos de los países con la intención de que sean usados para el combate al terrorismo y amenazas a la seguridad nacional. En ninguno de los casos denunciados por activistas y periodistas en México se cumple este criterio. Como dije en el programa anterior, damas y caballeros, NSA debería, por ética, ya no tener a México como cliente, ya no venderle nada, porque México se salió de las directrices de funcionamiento del programa. Lo usó para algo de lo cual no estaba diseñado, o para lo cual no estaba diseñado. Se le dio un uso malicioso, sí, malicioso. Algunos dirán, bueno, usarlo en espionaje aún así contra criminales y terroristas no es malicioso. Bueno, en cierto modo sí, pero el fin es vigilar y garantizar una seguridad pública para todos, no para un puñado de imbéciles que malgobiernan este país bananero en un inicio. El objetivo primordial con este software debería ser espiar a las diferentes fuentes de inseguridad en el país, que ya sabemos que son los cárteles de la droga y uno que otro posible grupo terrorista. Bueno, con los cárteles ya tenemos. No necesitamos ni a ISIS, ni a Al Qaeda, ni a ningún otro. La investigación del Citizen Lab, iniciada originalmente por el caso de un activista árabe en los Emiratos Árabes Unidos, reveló que en México es el principal comprador de este malware espía. Representa casi el 45% de todas las ventas globales. El segundo sitio se encuentra los Emiratos Árabes Unidos, una de esas monarquías petroleras. Y luego países como Uzbekistán, Mozambique y Kenia. O sea, países no muy democráticos que digamos. El informe documenta a través de solicitudes de información que la PGR y la Sedena han contratado servicios como los del fabricante israelí NSO Group. Desde el 2015 se sabía que el grupo mexicano poseía estos malwares o softwares. Cuando se liberaron cientos de correos electrónicos de la compañía italiana de espionaje Hacking Team, y sus directivos admitieron que varias dependencias del gobierno mexicano habían comprado programas de espionaje, tipos de mensajes e ingeniería social. La investigación técnica documentó y analizó en total 76 mensajes SMS dirigidos a las personas que fueron blanco del intento de intrusión
el objetivo era engañar a las víctimas para que dieran clic al enlace enviado y así infectar el equipo con el programa espía. Todos fueron enviados desde más de una decena de dominios ligados a los servidores de NSO Group. Por eso digo que NSO Group, por ética, debería ya no venderle ni madres a México, tenerlo en una lista negra, por ética, pero sabemos que empezando por el gobierno de Israel no hay ética alguna, sino Palestina no estaría en las condiciones en las que está actualmente. Los mensajes fueron de dos grupos, los SMS que eran idénticos o similares que recibieron las víctimas. Entre ellos están, por ejemplo, supuestos adeudos bancarios o con compañías telefónicas, advertencias de supuestos sujetos armados en torno al domicilio o amenazas de fotos con contenido sexual. El otro tipo de mensaje muestra una ingeniería social previa para conocer el entorno de la persona y utilizar esos elementos con un objetivo. Así es como los integrantes del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, recibieron SMS sobre la supuesta corrupción de uno de sus directivos. También los periodistas de Aristegui Noticias recibieron mensajes sobre el supuesto encarcelamiento de autores del reportaje de la Casa Blanca de EPN, que ellos mismos elaboraron. O sea, ya se había hecho un esquema de cómo o qué enviar en los mensajes a las víctimas de este malware. Ya se había hecho un estudio previo en esta segunda vía. ¿A quiénes atacaron y por qué? Todo es importante, pero yo diría que es uno de los más importantes, porque nos dice el móvil y a quiénes. Los perfiles de 16 activistas que integran 5 organizaciones y la coincidencia entre los intentos de intrusión ocurridos entre 2015 y 2016 muestran que los ataques no son casos aislados, sino que se trata de un modus operandi encaminado a atacar a periodistas y activistas. El Centro Agustín Pro, durante el periodo de ataques, los directivos del centro estaban activamente involucrados en la documentación y defensa de casos graves de violaciones a derechos humanos, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la presunta ejecución extrajudicial cometida por el ejército en Tlaxcala. Saben, bueno, aquí haciendo un paréntesis, sé que animal político tiene que medirse en cierto modo, pero yo no diría presunta, fue una ejecución extrajudicial lo de Tlaxcala. Y en verdad esto muestra lo difícil, la piedra en el zapato que han sido tanto el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez como el caso Ayotzinapa. Esto ha demostrado en parte la debilidad del Estado, la incapacidad de atender crisis políticas y la de atender ciertos riesgos políticos, como sería investigar el ejército. Yo diría que este caso, el de Ayotzinapa y el de, bueno, incluyendo también Tlaxcala, ya que es la misma entidad quien actuó en ambos, y me refiero al ejército, ahí se demuestra que el gobierno de EPN, de Peña Nieto, es sumiso al ejército mexicano, que en cierto modo hay cierto miedo de actuar en contra del ejército.
Es lo que yo opinaría. Aristegui Noticias. Carmen Aristegui y su hijo, así como Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron intentos de intrusión vía SMS a partir de abril de 2015 y hasta mediados de 2016, meses después de la publicación del reportaje de la Casa Blanca y durante la difusión de otros artículos de posible corrupción. Aquí, este es un hecho extraño. A lo mejor este güey trató de salirse un poquito en el huacal y con esto le dijeron, güey, no te salgas, te podemos chingar. Esto en mi opinión en cuanto al caso de Carlos Loret de Mola, que fue blanco de al menos 8 intentos de intrusión desde agosto de 2015, mes en el que el periodista publicó la primera columna de varias relacionadas con la presunta ejecución extrajudicial de Tambuato, que no es presunta ejecución extrajudicial, sí fue una ejecución extrajudicial, aclaramos. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El 25 de mayo de 2016, Salvador Camarena, director del área de investigación periodística de esta organización, recibió un intento de intrusión. Fue un día después de que esa organización, en colaboración con Animal Político, revelaron el reportaje de las empresas fantasmas de Veracruz, que terminó con la renuncia y posterior detención del ex narco gobernador La Ballenita Javier Duarte. IMCO. Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad, que gracias a este pinche modelo socioeconómico no hay competitividad alguna en este país. Si la hay, es mínima y prácticamente imperceptible, muy difícil de ver. Fueron víctimas de intentos de intrusión en el periodo en que impulsaron varias investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y la promoción de la ley 333 para que funcionarios declaren los bienes que poseen públicamente. Aquí, antes de terminar esta nota, también no hay que olvidar del caso de los activistas que exigían y que promueven un mayor impuesto en contra de los refrescos, de las bebidas azucaradas, que ellos denunciaron varias veces espionaje del gobierno mexicano, y como sabemos siempre el gobierno mexicano se hace pendejo. No les quedó más de otra que, al ver oídos sordos, retirarse de la mesa de eso de gobierno abierto. Señores, con este modelo y con el de economía mixta nunca ha habido ni habrá un gobierno abierto. Entre más opacidad, mejor, en especial para el PRI. ¿Qué sigue? El gobierno federal difundió ayer a las 6 de la tarde un comunicado de 3 párrafos dirigido al editor de The New York Times, donde de manera oficial menciona: no hay prueba alguna. A ver, bueno, de que agencias del gobierno de México sean responsables del espionaje y pidieron que las personas espiadas denuncien la supuesta intrusión. Ya todos sabemos que sí hay pruebas. Ya lo dije en el programa anterior. Ni Citizen Lab ni The New York Times se jugarían su prestigio de esta manera, sin mostrar prueba alguna, sin antes obtener evidencias. Si el gobierno mexicano dice que no hay prueba alguna de que no usa este software y de que no ha espiado a nadie, que lo compruebe. Ojo, esto fue antes de que Peña abriera la bocota. Y ya para terminar, unas horas antes de la respuesta gubernamental, las organizaciones responsables del estudio y los periodistas y activistas espiados
presentaron una denuncia de hechos por la posible intervención ilegal de comunicaciones ante la PGR, aunque expresaron sus dudas de los resultados de las investigaciones, toda vez que el gobierno tendrá que ser juez y parte en este caso. O sea, sencillamente investigarse a sí mismo. Estas son las primeras claves para entender este caso. Posteriormente la PGR dice que indagará, estoy medio ciego, indagará estos hechos, hará una investigación. Esta nota fue del martes 20. El martes 21 salió esta nota que les menciono, que la PGR dice que indagará este hecho a los proveedores y tecnología usada para espiar a periodistas. A ver cómo vamos de tiempo. Voy a leer un fragmento, ya si el auditorio lo desea puede checar los links. Los links de las notas siempre están en la descripción de los videos. Al menos que sea una dragocolumna o una recomendación ñoña, etcétera. Siempre habrá la descripción de lo que el link de lo que hablo en la descripción del video. Vuelvo a repetir, solo en los casos de dragocolumnas y de cuestiones ñoñas. Vamos ahora sí con esta nota. Les comparto mi pantalla. PGR dice que indagará proveedores y tecnología usada en espiar periodistas. La PGR informó este miércoles sobre el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, después de que periodistas y activistas denunciaron que fueron espiados con un software que ha sido adquirido por diferentes dependencias del gobierno mexicano llamado Pegasus. En su comunicado, la PGR señaló que se llevaron a cabo las diligencias ministeriales y periciales que necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que operan este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos electrónicos. Espero que la PGR tenga peritos expertos en estas áreas. Regreso a mi carota. Expertos en estas áreas, damas y caballeros, porque si ponen un experto en fuegos en analizar el teléfono, el dispositivo, nada más va a identificar a qué temperatura deja de funcionar el aparato. Tomando un poco de referencia el caso Ayotzinapa, que fue un poco al revés. Expertos informáticos haciendo análisis de fuegos. Bueno, continuó. A su vez agregó, investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y en su oportunidad les solicitará que informen a qué dependencias federales y estatales y en su caso a qué empresa privada les han facilitado este tipo de equipo de intervención.
La PGR apuntó que una de sus fiscalías especializadas, la inútil Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, la inútil y prácticamente inexistente FEADLE, fue quien inició la carpeta de investigación y que se garantizará el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en las indagatorias por sí o a través de sus representantes. Ese es un pequeño fragmento y pues, como lo dijo un integrante del Centro de Derechos, Agustín Pro Juárez, la PGR tendrá los ánimos y las capacidades para investigarse a sí misma, porque fue el mismo Murillo Karam, el mismo hijo de la chingada que falsificó la investigación de Ayotzinapa. ¿Quién compró estos dispositivos? Si dice la PGR que va a investigar esto, ¡puta madre! Pues va a estar difícil que se llegue a un lado. Solo cuando la PGR, los ministerios públicos y las diferentes fiscalías sean totalmente autónomas del poder ejecutivo y de los partidos políticos, solo así podremos garantizar en algún porcentaje un resultado positivo. De lo contrario, lo mismo de siempre. También la ONU, damas y caballeros, se pronunció al respecto. Regresamos al blog y vamos con esto. Urge la ONU garantizar investigación efectiva de los casos de espionaje. La oficina, me estoy adelantando. Esto se extrajo de Aristegui Noticias y se redifunde en el Dragonario. Ahora sí, la ONU, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas, anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias expuestos el pasado lunes 19 de junio, tras una investigación de varias organizaciones sociales. La ONU Derechos Humanos señaló en un comunicado que estos hechos constituyen, entre otras violaciones, injerencias arbitrarias en la vida personal prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, a que deben ser investigados y los responsables rendir cuentas. Y pues estoy de acuerdo que los responsables de este hecho deben estar en la cárcel. Pero hay un problema. Uno de los responsables es el presidente del país. Y dos, hay un extenso y aplastante pacto de impunidad. Con uno que abra la boca, se lleva la chingada a todos. Así que se cuidan las espaldas, ya que si uno cae, los demás caen. Y esto también aclaro que este pacto de impunidad
en cierto modo evita que entre sí se hagan daño físico. Tal vez mediático y bueno, todo eso ya sabemos que la política mexicana es un circo. Pero de que atenten en contra de ellos mismos es difícil. Porque si uno de ellos se ve amenazado, suelta la sopa como modo de defensa. Por cuestiones de tiempo, el auditorio tendrá que revisar el comunicado. A lo mejor, y dependiendo también de la contribución de la audiencia, puede ser que también haga videos de los comunicados, si es que tengo tiempo. La ONU urge garantizar una investigación efectiva, pero antes debe de analizar qué clase de país es México. Puede ser que esto se quede en la impunidad completa. Puede ser, es lo que no deseo. Y vamos con algunas cosas interesantes. Los otros afectados. No solo fueron afectados el equipo de Carmen Aristegui, el actual y el que trabajó el reportaje de la Casa Blanca. No solo fueron afectados los periodistas que laboran en Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. No solo fue afectado el Centro de Derechos Agustín Pro Juárez. No solo fue afectado INCO. También esto se usó, como hemos visto a través de la semana, de manera indiscriminada y en contra de opositores políticos. Incluso, damas y caballeros, gente del mismo partido del eunuco en la presidencia. Sí, también presuntamente hay una o varias personas que fueron espiadas a través de este sistema. No podemos decir si fueron por órdenes del ser hidrocefálico que habita en los pinos, sino podemos decir que fue gente del mismo PRI que fue espiada. Y esto lo vemos que lo están usando o que lo usaron de manera indiscriminada. Vamos a ver primero el caso de Ivonne Ortega. Sabemos que no es santa de devoción de varios. Sabemos que esta delincuente fue gobernadora de Yucatán. Esto se dio el jueves 22 de junio. Esto se extrajo de Aristegui Noticias y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. La ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, reveló en Aristegui en Vivo que también fue blanco de los mensajes de texto, posiblemente malware, cuyo enlace abrió y probablemente fue espiada, al igual que activistas y periodistas. Expuso que el SMS le llegó el pasado 14 de agosto de 2016. Me manda un mensaje donde dice que estoy vinculada con temas de corrupción. Aunque no fuera un mensaje, no dudaría que eso fuera cierto. Bueno, dejemos a un lado de que el mensaje fue parte de Pegasus. Si no hubiera sido eso, de igual manera habría sido una verdad. Dejémoslo así. Al enterarse de la forma en que funcionó el programa espía Pegasus contra periodistas y activistas, Ortega confesó sentirse vulnerada, vejada, tras saber
que no puedes tener una garantía de privacidad. Bienvenida a nuestro mundo. La denuncia la voy a presentar en unos minutos más, indicó al ir en camino a la PGR. ¿Quién tiene información de nuestro teléfono?, se preguntó. A los que posiblemente la espiaron les interesaba saber qué es lo que estoy haciendo, consideró. Ojalá que no se repitan estas condiciones que estamos viviendo, que se aclare quién está interesado en el saber lo que converso, lo que hablo o las fotos que tengo en mi celular, abundó. Me gustaría que la autoridad, la PGR, determine de dónde se emitió este mensaje, además de quien resulte responsable sea castigado. Ortega no quiso especular si esta operación de espionaje fue orquestada desde el gobierno de la República. Bueno, se me olvidó mostrarles, aquí está la nota. Y no, señorita Ivonne Ortega, bueno, yo le digo así por cortesía, sí es muy probable que los culpables fueran gente de Los Pinos. Peña tiene un historial de espionaje desde la campaña presidencial del 2012 hasta ahorita. Solo que ahora se hace más evidente. Peña también espió a Beltrones y a Josefina, entre otros, durante la campaña presidencial. Si hizo eso cuando fue candidato y no hubo nada que lo detuviera o que lo expusiera, se sintió con la libertad de hacerlo en estos tiempos, ya siendo presidente. También hay una nota que menciona que el hijo del peje fueron espiados. Déjenme se las muestro. Por tiempo creo que no voy a poder aunar mucho. Trato que esto quede lo más corto posible. Pero es oportuno que lo vean. Hijo de AMLO, Aristegui y cientos fueron espiados con programas del gobierno, eje central. Vamos a leer los primeros párrafos, ya después consta de la audiencia checar la información completa. Secretarios de Estado, funcionarios del INAI, el hijo de Sanpeje, la periodista Carmen Aristegui, hijos de políticos y más fueron blanco de programas de espionaje utilizados por el gobierno federal, revela un reportaje que publica este jueves el sitio Eje Central. En medio informó que cuenta con documentos que precisan la vigilancia a 729 personas en el verano de 2015. Apuntó que aunque no es posible si se trata del software Pegasus, del cual fueron blanco activistas y periodistas en los últimos meses, entre los programas identificados se encuentran DaVinci, Ibis o DataSuite. O sea, recordemos que lo que se habían dicho de Pegasus, que es un programa tan bien hecho que no deja rastros y por eso es tan caro. Pero no es el único, hay otros y fueron estos. EPN tienen la costumbre de espiar a cualquiera que les sea incómodo, ya sea de su mismo partido, de la supuesta oposición, y menos le importa si son activistas o periodistas.
Yéndonos también, vámonos a Guerrero. Permítanme. Sí. La nota que les presenté se extrajo de Aristegui Noticias y al igual que muchas otras, se redifunde en el Dragonario. Ya para concluir con esta nota, ahora vamos con una del semanario Procesos, cuyo autor es Ezequiel Flores Contreras, y que dicen que aseguran que equipo espía sí está en Guerrero. Se usó en el caso Ayotzinapa y lo llaman el perro. Aquí de inicio podemos ver a este par de criminales, a este par de hijos de la chingada, y nos referimos al simio de Héctor Astudillo. Bueno, para mí es un mono cualquiera. Y al criminal y asesino del Charco, y también que cometió otros crímenes de estado, Ángel Aguirre Rivero. Vamos con la información. El equipo de espionaje adquirido a la empresa Hacking Team, que el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que se encuentra desaparecidos. A ver, cabrón. Bueno, si esto es cierto lo que dice este pendejo de Astudillo, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué institución cabe en el mundo que se permita que un software de esta magnitud se desaparezca así nomás? O una de dos: o la corrupción llegó al área de inteligencia y crimen organizado se llevó este software, este dispositivo, este sistema, o buscan esconderlo para evitar más daños. Decir que se encuentra desaparecido, que un equipo de espionaje se encuentra desaparecido, es lo más irresponsable que se puede decir. Está operando en la Fiscalía especializada en secuestros de la Fiscalía General del Estado. Se encuentra desaparecido. Vean con qué nos salió Astudillo. Se le conoce como el perro porque es clasificado como un aparato de rastreo de telefonía celular y fue utilizado en el caso de Ayotzinapa para realizar una red de vínculos de los dispositivos móviles que estuvieron activos durante la noche de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, informaron fuentes oficiales a APRO. Las mismas fuentes informaron a este reportero que hasta el momento las autoridades ministeriales siguen operando el perro. Incluso el titular de la Fiscalía General, Javier Olea Peláez, recientemente solicitó al gobierno Astudillo la cantidad de $100,000 para actualizar el software del equipo, que fue adquirido el 4 de junio de 2014 por el gobierno de Guerrero a la empresa de Gilberto Enríquez. Enlace del gobierno de México con la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes. Se muestra aquí la incompetencia o la corrupción y la pendejez de Astudillo. No obstante, el gobernador Astudillo aseguró que han buscado el equipo y simplemente no lo encuentran. O sea, traducido al español de a pie, no lo vamos a mostrar ni lo vamos a buscar. Lo que omitió explicar el mandatario es por qué no ha cumplido con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, que determinó que la adquisición del software interceptor de comunicaciones se realizó mediante un contrato por adjudicación directa, en el que no se fundó y motivó la excepción a la licitación pública.
O sea, el motivo a la licitación pública nacional por lo que no se acreditó que la asignación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizan las mejores condiciones para el Estado. Este software, el de Hacketeam, fue usado para rastrear y mantener vigilados a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Cómo ven la expresión de Astudillo que su software se encuentra desaparecido? Si este país no fuera México y fuera, por ejemplo, Japón, Noruega, Finlandia, Suecia, por lo menos Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, ya este cabrón hubiera dimitido de ipso facto, o sea, rápido, porque es una irresponsabilidad, fuera el motivo que fuera, decir que el software está desaparecido. ¿Qué quiere decir? Que no tomaron las precauciones, las previsiones necesarias, que no tomaron la custodia mínima necesaria con este sistema. Y que muy probablemente no tienen ni idea en qué manos está, en el peor de los casos. Y bueno, eso es todo en este programa. Algo más dentro de este asunto de gobierno espía. Y un atento a estos cabrones, un atento chinguen a su peluda madre. Nos vemos.